La Biblia en un año. Día 169. Primer libro de Crónicas. Entronización del arca en Jerusalén. David se construyó casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: Solamente los levitas podrán llevar el arca de Dios, pues el Señor los ha escogido para llevar el arca del Señor y para estar a su servicio para siempre. Convocó David en asamblea a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120, de los hijos de Merarí, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son los cabezas de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos y suban el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues la vez primera no estaban ustedes y el Señor, nuestro Dios, nos dividió como castigo, porque no le consultamos según lo prescrito. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas, para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios poniendo los varales sobre sus hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar con fuerza en señal de júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y a uno de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos, en segundo puesto, a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifleu, Micneías, Obededom y Jehiel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaías tenían arpas de tonos altos. Matatías, Elifleu, Micneías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían cítaras de octava para dar el tono. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, dirigía el traslado, porque era experto. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, hacían sonar las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jehi ya eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de Mil acompañaron con alegría al arca de la alianza del Señor desde la casa de Obededom. Y como Dios asistía a los levitas portadores del arca de la alianza del Señor, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, como todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. David vestía además un efod de lino. Todo Israel acompañaba el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar las arpas y las cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David saltando y danzando, y lo despreció en su corazón. El arca dentro de la tienda. Así pues, introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar, y ofrecieron ante Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en nombre del Señor y repartió a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, a cada uno una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas.
David designó los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca del Señor, para celebrar, dar gracias y alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uziel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededom y Yeiel, con arpas y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Yahaziel hacían sonar sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día David encargó por primera vez a Asaf y a sus hermanos este canto de alabanza al Señor. Alaben al Señor, aclamen su nombre, anuncien a los pueblos sus hazañas. Cántenle, entónenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Gloríense en su nombre santo, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Apelen al Señor y a su poder, busquen su rostro de continuo. Recuerden las maravillas que ha hecho, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Él es el Señor, nuestro Dios, sus juicios alcanzan a toda la tierra. Recuerden eternamente su alianza, la palabra mandada por 1000 generaciones, la alianza sellada con Abraham, que el juramento hecho a Isaac, confirmado a Jacob como ley, a Israel, como alianza eterna, diciendo, te daré la tierra de Canaán, será el lote de tu herencia. Cuando ustedes eran tan solo un puñado, unos pocos y extranjeros en Canaán, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió oprimirlos, y por su causa castigó a reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Canten al Señor, tierra entera. Pregonen, día tras día, su salvación. Cuenten a las naciones su gloria, sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza. Él es terrible sobre todos los dioses. Porque los dioses de los pueblos son ídolos vanos, en cambio, el Señor ha hecho los cielos. Gloria y majestad están ante Él, potestad y decoro en su morada. Rindan al Señor, familias de los pueblos, rindan al Señor gloria y honor. Rindan al Señor la gloria de su nombre, lleven ofrendas y entren ante Él. Adoren al Señor con santo esplendor. Tiemblen en su presencia, tierra entera. Él afianzó el orbe y no vacilará. Alégrense los cielos y exulte la tierra, digan a las gentes, el Señor reina. Brame el mar y cuanto lo llena, se gocen los campos y cuanto hay en ellos, alborócense también los árboles del bosque ante el Señor que viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y digan, sálvanos, Señor, Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones, para poder dar gracias a tu santo nombre, y gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde antiguo y por siempre. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. David dejó allí, ante el arca de la alianza del Señor, a Asaf y a sus hermanos, para el ministerio continuo delante del arca, según el rito cotidiano, a Obededom, hijo de Yedutún, con sus hermanos, en número de 68, y a Josá, los dejó como porteros, y al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, delante de la morada del Señor, en los altos de Gabaón, para que ofreciesen holocaustos al Señor en el altar de los holocaustos siempre, por la mañana y por la tarde, según lo escrito en la ley que el Señor había mandado a Israel. Con ellos estaban Emán y Yedutún y los restantes elegidos y nominalmente designados para alabar al Señor, porque es eterna su misericordia. Y con ellos, Emán y Yedutún hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para acompañar los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Después, todo el pueblo se fue, cada cual a su casa, también David regresó para bendecir su casa. Job. Todo esto han visto mis ojos, mis oídos lo han escuchado y lo han entendido bien. Como ustedes, también yo lo sé, que no soy más simple que ustedes. Pero es al Omnipotente a quien me dirijo, con Dios mismo quiero disputar. Que ustedes todo lo maquillan con mentiras, son médicos sin fundamento. Quien se enmudeciera del todo se haría sabio. Escuchen, por favor, mi defensa, atiendan a las razones de mi boca. ¿Van a hablar a favor de Dios con mentiras, en su defensa dirán falsedades?
¿Así piensan defender su causa, disputar así en su favor? Sería bueno que se examinara él. ¿O piensan que se le puede engañar como se engaña a un hombre? Se los demandará severamente si en secreto se muestran parciales. ¿Acaso no se sobrecoge su majestad, no pesa sobre ustedes su terror? Sus máximas son proverbios de ceniza, respuestas de barro, sus réplicas. Callen un momento, que pueda hablar yo, me pase lo que me pase, voy a poner mi carne entre los dientes, voy a mostrar mi alma entre las manos. Aunque él pueda matarme, seguiré esperando en él, solo quiero defender mi causa en su presencia. Esto sería ya mi salvación, porque ante él no comparece el impío. Escuchen atentamente mis palabras, presten oído a mi exposición. Miren, he preparado bien mi defensa, pues sé que soy inocente. ¿Quién quiere pleitear conmigo? Estoy dispuesto a enmudecer y morir. Solo pido que no me hagas dos cosas, y no me esconderé de tu rostro, que alejes de mí tu mano, y que no me espante tu terror. Después llámame y yo responderé, o hablo yo y tú me contestarás. ¿Cuántas son mis culpas y pecados? Mi delito y mi pecado házmelo saber. ¿Por qué me escondes tu rostro y me tratas como a tu enemigo? A una hoja que el viento se lleva vas a amedrentar, a una paja seca vas a perseguir. Apuntas en mi contra reproches amargos, me imputas pecados de juventud, pones en cepos mis pies, vigilas todos mis pasos, examinas las huellas de mis pies. Pero el hombre se deshace como leño podrido, como vestido carcomido de polilla. Hechos de los Apóstoles. Prisión de San Pedro y de San Juan. Mientras hablaban ellos al pueblo se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Los prendieron y metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya había anochecido. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. Declaración ante el Sanedrín. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, así como Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los príncipes de los sacerdotes. Los hicieron comparecer en el centro y les preguntaron: ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Jefes del pueblo y ancianos, si nos interrogan hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo, y por quién ha sido sanado, quede claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que, rechazada por ustedes los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el que tengamos que ser salvados. Al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús, y viendo de pie con ellos al hombre que había sido curado, nada podían oponer. Los mandaron salir fuera del Sanedrín, y deliberaban entre sí: ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es público entre todos los habitantes de Jerusalén que por medio de ellos se ha realizado un signo evidente, y no podemos negarlo. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a nadie en este nombre. Y los hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, después de amenazarlos de nuevo, los soltaron, sin saber cómo castigarlos a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado esta curación milagrosa tenía más de 40 años.